a mencionar algunas de las preguntas que estarán asaltando como estas conversaciones y que todo el equipo que está detrás de esta estrategia se pensó desde el principio para que entre todos tratáramos de responderles. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo han impactado las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y su acelerado desarrollo, la vivencia de la sexualidad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no? ¿Qué es novedoso y qué es una simple actualización? Hablar de sexo, sexualidad y tecnología digital es importante. ¿Por qué? Sobre qué debemos encontrarnos o concentrarnos cuando se pone esta combinación sobre la mesa. La virtualidad, la conectividad permanente están modificando las maneras en las que vivimos nuestra sexualidad. Estos son algunos interrogantes, como les decía, que nos van a estar entonces asaltando en estos 3 conversatorios y que están presentes en este espacio que les mencionaba en la plataforma de la universidad y al cual ustedes van a poder acceder en los próximos días. Bueno, entonces vamos a pasar como a la apertura de este conversatorio. Como ustedes pudieron haberlo observado en las diferentes piezas que estuvimos difundiendo en redes sociales, este conversatorio hace parte de una gran estrategia que denominamos el relato porno, a la cual ustedes podrán ingresar para ampliar las informaciones, conocer con mayor detalle a los profesores que han hecho posible estas propuestas y revisar una lista de recursos que hemos identificado con mucho detalle y que eventualmente ustedes podrán consultar. Reitero, este espacio tiene un objetivo grande, y es que entre todos reflexionemos desde una perspectiva ética cuáles son las posibilidades y las tensiones de la vivencia de la sexualidad en línea. Yo quiero de todas maneras darle un agradecimiento a los profes que voy a pasar a presentarles, porque con ellos hemos estado, digamos, discutiendo y tratando de pensar en una propuesta lo más responsable posible para que todos nos sintamos cómodos y logremos aprender, digamos, de esta propuesta y podamos conversar. Entonces, voy a pasar a presentarles a los profes que hicieron posible esta estrategia. Quiero empezar con la profe Claudia Liliana Uribe. Profe Claudia Liliana, bienvenida. Muchas gracias, profe Camilo. Buenos días para todos y para todas. Muy feliz de estar en este espacio, en este conversatorio. Primero, pues indicar que tenemos todo lo que significa la virtualidad. Entonces, de pronto está pasando el señor de los aguacates, por si lo escuchan, por favor, me tengan paciencia. Como decía el profe Camilo, mi nombre es Claudia Liliana Uribe, soy mujer, mamá de 2 hijas. Como profesión soy abogada penalista, trabajo con la universidad como docente de cátedra en el departamento de prácticas, trabajo con algunas comunidades indígenas y demasiado interesada por temáticas tan importantes como es el de la sexualidad, los derechos de la sexualidad y este espacio me pareció maravilloso y provocador para hablar de un tema del que poco se habla, pero que es necesario en estos espacios de virtualidad. Muchas gracias, profe Camilo. Muchas gracias, profe Claudia. Quiero pasar ahora a presentarles al profesor Fernando Zapata. Profe Fernando, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Camilo. Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Fernando Zapata, soy profesor de la Facultad de Educación. Trabajo en el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías. Mi campo de trabajo es el de la educación y la tecnología, y gracias a la invitación de Camilo y al programa Audiarroba he podido pues hacer parte del equipo que ha concebido el proyecto que introducimos en la conversación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fernando. Pasamos a presentarles a la profesora Nora Higuita. Profe Nora, bienvenida. Hola, muy buenos días a cada uno, a cada una. Qué rico estar con ustedes hoy en este conversatorio, primer conversatorio. Mi nombre es Nora Higuita, como le menciona el profe Juan Camilo. Hace
algún tiempo vengo trabajando en la universidad precisamente el tema de la sexualidad, la infancia, la juventud. Entonces, qué rico poder hoy empezar, digamos, con este ciclo también de encuentros donde podamos pensar efectivamente en esas posibilidades, en esas tensiones, en las dificultades, en los retos mismos que nos plantea la sexualidad en línea. Soy hija de la universidad. Hace algún tiempito vengo realizando una investigación con la Facultad de Educación que se pregunta precisamente sobre esas representaciones, sobre la sexualidad, sobre la educación sexual que tienen los maestros en Antioquia, y también en una investigación que se pregunta por los saberes sobre la sexualidad que tienen los niños, que construyen los niños. Entonces, digamos que he estado mirando pues como la sexualidad desde el enfoque educativo y bueno, la idea es que podamos hoy conversar un poquito sobre esto porque no hay unas respuestas o unas verdades únicas frente al tema. Entonces, buenos días a todos y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, profe Nora, por la presentación y por las palabras. Pasemos ahora a presentarles al profe Didier Álvarez. Profe Didier, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes, principalmente a los asistentes, a quienes se le pegaron a esta invitación. Diría yo, jóvenes inquietos por la vida, con preguntas por sí mismos. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, trabajo con la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Me he movido principalmente en el mundo de los jóvenes. Tengo formación precisamente en ese campo como especialista en animación, en pedagogía social con énfasis en juventud. Tengo también formación politológica, pero ante todo mi vocación es esencialmente pedagógica y eso en todas partes y en todos los lugares lo pongo. Mi compromiso es compromiso como maestro, con poder proponerle a los jóvenes que llegan a nuestros espacios universitarios un espacio de acogida, un espacio lleno de preguntas, pero también de posibilidades de respuesta. Y todos quienes estamos acá, y discúlpenme los compañeros que se han presentado y los que quedan faltando por presentarse, pues tenemos un compromiso común, tenemos un horizonte común de actuación y es hacer de la universidad una institución responsable respecto de poner en diálogo público temas como este de la sexualidad hoy acelerada, hoy golpeada fuertemente, determinada fuertemente por las tecnologías, como un problema también que debe ser hablado en lo público, respetando y fortaleciendo ese carácter de público que tiene nuestra universidad. Un diálogo abierto, transparente, manifiesto, accesible, comprometido con la vida. Para eso estamos acá. Muchísimas gracias, Camilo y compañeros. Gracias, profe Didier. Como les decía al principio, también nos están acompañando las profes de bienestar universitario. Quiero en este momento darle la bienvenida a la profe Diana Constanza. Profe Diana Constanza, bienvenida. Buenos días para todos, también bienvenidos a hacer la claridad pues que estamos desde Bienestar, pero también desde la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles. En este caso yo coordino la unidad y al final con la profe Isabel, que hace parte de Bienestar, también vamos a hacer un pequeño acompañamiento sobre las rutas que tiene la institución. Listo, muchas gracias y bienvenidos a todos y qué bueno que pudieron estar aquí hoy con nosotros. Profe Diana, muchas gracias por la precisión. Damos paso a la profe Isabel Cristina Jaramillo. Profe Isabel, bienvenida. Bueno, me encanta estar acá. Yo hago parte del equipo de la Dirección de Bienestar Universitario y acompaño, digamos, todas las construcciones que tienen que ver con la atención, que tengan que ver con la prevención y ahora, pues actualmente acabamos de hacer el lanzamiento de la línea violeta, de la que les hablaré ahorita al final, en lo que tenemos ahora como parte de la ruta de atención. Me encanta estar acá, también soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un tema que me ha parecido fundamental, trabajar por el dolor que muchas veces se siente cuando nos vemos vulneradas y vulnerados en nuestra intimidad. Así que gracias, Juan, y al equipo de profesionales que estamos acá y a quienes nos están escuchando. Un abrazo. Bueno, profe Isabel, muchas gracias. Hace parte también de este equipo de personas que hemos estado pensando en la propuesta Giovanna García.
Joana García es gestora de proyectos y también asesora pedagógica del PAI de Cultura Digital, de UDI Educación Virtual. Digamos que por motivos laborales ella está apoyando otro evento también del PAI y no nos acompaña, pero también ha estado presente y culminamos como esta serie de presentaciones conmigo. Yo soy Juan Camilo Arias. También, digamos, trabajo en la universidad, especialmente pues en el PAI de Cultura Digital, y mi rol en el PAI y en UDI Arroba es de asesor pedagógico. ¿Listo? Entonces, reiterar, como en las palabras que los profes han mencionado, estamos muy contentos de que ustedes estén acá, de contar con su asistencia, de que, como dice el profe Didier, se hayan pegado pues como esta iniciativa. Y quiero, digamos, antes de empezar el conversatorio, pasar a explicar un poco la metodología de este espacio, ¿cierto? ¿Por qué lo denominamos como conversatorio? Porque efectivamente queremos conversar con todos y cada uno de ustedes. Queremos escuchar sus voces, sus experiencias, sus inquietudes, sus reflexiones, y poder establecer con los profes que nos acompañan un diálogo fecundo, un diálogo abierto, un diálogo informado y responsable sobre este tema que es bastante complejo y que, como decía el profe Didier, es importante pues como mencionarlo. Y quién mejor que la Universidad de Antioquia, para abrir estos espacios de reflexión y de problematización. Entonces, la idea es que los profes inicialmente vayan respondiendo a una serie de preguntas que yo les voy a formular, pero no quiere decir que ustedes en algún momento no tengan que esperar a que los profes terminen como de conversar o de exponer sus puntos de vista, sino que ustedes pueden levantar la mano o escribir en el chat, poner en discusión algunas de sus preguntas, de sus reflexiones. Entonces, ese es el objetivo de este espacio, que conversemos. Como decía la profe Nora, no vamos a hablar de verdades absolutas, no vamos a hablar de posiciones cerradas ni unilaterales, sino que precisamente es todo lo contrario. Queremos generar un espacio de conversación, de diálogo, de discusión enriquecido. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Quisiera comenzar preguntándole a la profe Nora. De todas maneras, cualquier profe o cualquiera de ustedes puede también intervenir. Profe Nora, durante las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de ver circular en redes sociales y boletines algunas piezas gráficas que nos invitan a hablar de la sexualidad en línea con sentido. Nos invitan también a que asistamos a estos conversatorios para conocer un espacio denominado relato porno. Profe, todos estos términos asociados a estas piezas, sexualidad, sexo, pornografía, son lo mismo. Profe Nora, ¿usted qué piensa? Muchas gracias, Camilo. Bueno, eso es una muy buena pregunta para iniciar. Podríamos decir, Camilo, que pueden parecer lo mismo, pero realmente digamos que no remiten a lo mismo, ¿vale? Entonces yo quisiera hacer una distinción, si se me permite, desde lo que se puede entender como sexualidad humana, ¿cierto? Y actividad sexual animal. Por supuesto que ahorita en el auditorio podremos escuchar otras distinciones, otras posibilidades con las cuales, digamos, nutrir esta conversación. Entonces, una primera diferenciación podría hacerse en términos de qué se entiende por sexualidad animal, ¿cierto? Y está, digamos, muy relacionada con el instinto. Hay un asunto que se transmite genéticamente, ¿cierto? Donde los animales ya nacen aprendidos en cuestiones de sexo. Entonces, cuando un macho alcanza, digamos, una madurez orgánica y siente la estimulación de la hembra, un olor, una sensación, un aroma, una danza, un gesto, responde sexualmente de manera automática, ¿cierto? Digamos, frente a ese estímulo, porque es un asunto instintivo. Esa sexualidad, uno podría decir, se limita a la procreación. Ese es su propósito y, digamos, está muy relacionado con esa actividad sexual. Por el contrario, uno podría decir la sexualidad humana, ¿cierto? Es más compleja, no se reduce al instinto, no se reduce al coito,
no se reduce a la reproducción, aunque pues por supuesto uno podría decir hace parte de ella, ¿cierto? No se reduce al sexo, y el sexo aquí entendido, digámoslo, como un intercambio de placer a través de esas sensaciones de los cuerpos, aunque pues este sea un elemento que va a ser trascendental, transversal en nuestros conversatorios. No podría decir la sexualidad es una construcción que aparece en el ser humano desde que nace, incluso antes de nacer, hasta su misma muerte, ¿cierto? Y está acompañada por diferentes preguntas, preguntas que tienen que ver con la existencia, con el cuerpo, con las figuras con las que se identifica, con lo que significa ser hombre, ser mujer, con esas formas singulares, ¿cierto?, que movilizan su deseo, cómo se identifica también con su cuerpo, cómo goza con su cuerpo, cómo siente placer, y pues también tiene que ver, por supuesto, con los límites que ese sujeto se ponga. Entonces no es un asunto, digamos, que se pueda reducir simplemente a ese intercambio, ¿no? La sexualidad humana uno podría decir, y ustedes también pueden confrontar, ¿cierto? Lo que aquí se va a decir, pueden ampliar, pueden debatirlo, no está entonces supeditada al instinto, y por eso es que necesitamos de experiencias, necesitamos de los otros, de los intercambios, y es muy interesante lo que planteaba Camilo al inicio. En las redes nosotros hemos estado publicitando precisamente el asunto de la sexualidad en línea, sexualidad con sentido, y este es un espacio precisamente para pensarlo. Como mencionábamos ahorita, la sexualidad es algo que nos acompaña siempre, toda la vida, siempre se pueden generar preguntas, no importa la edad, ¿cierto? No podríamos decir que llegamos a una edad y ya tenemos todo resuelto en relación a ese tema. Entonces, por eso necesitamos de la educación y de espacios como estos precisamente para pensar todo lo que tiene que ver con esas preguntas que nos inquietan. Hay una Michel Foucault mencionaba en algún momento que la sexualidad también es un asunto discursivo, ¿no? Se alimenta como de los discursos, de las respuestas que nos dan los medios precisamente para nosotros tomarlas y hacer algo con eso. Entonces, en este momento, digamos que este es el espacio precisamente para pensar como cuáles han sido esas elaboraciones, esas construcciones que nosotros hemos hecho, pues a propósito de estos tiempos cargados, como mencionábamos en la publicidad, por el vértigo del Internet, por las comunicaciones. Entonces ahí se establecen, digamos, como unas justificaciones también del espacio y unas diferenciaciones entre digamos, estos términos. Camilo, tú preguntabas también en términos de pornografía, ¿no? Y digamos que hubo como cierta resonancia, también muy en la lógica del nombre que nosotros utilizábamos para nuestro programa, ¿cierto? Relato porno. Y bueno, podríamos comenzar diciendo sobre esas distinciones. Uno puede pensar que el porno, y siempre se ha pensado, ¿no?, que la pornografía es como esa descripción explícita frente a los placeres carnales, frente al cuerpo, ¿cierto? Frente al sexo como tal. Es una sexualidad que se limita, que se reduce al sexo, ¿no? Y que a veces cosifica, uno podría decir cosifica, fracciona al sujeto, porque no muestran el sujeto completamente, sino una parte del sujeto, ¿cierto? El pene, los senos, la vagina, ¿cierto? Entonces, uno podría decir una cosificación, una venta del sexo, un asunto que no representa, como lo haría el erotismo, sino que presenta explícitamente, digamos, la sexualidad, el acto sexual como tal, ¿cierto? Muchas veces se asocia con lo obsceno, lo que tiene que estar fuera de escena, ¿cierto? Con lo sucio. Y hoy queremos, digamos, darle una connotación distinta. Ahorita de pronto si hablamos un poquito de por qué el nombre de relato porno, podemos hablarlo un poco más. Entonces esa sería pues como la intención, comenzar, digamos, no sé, Camilo, si de pronto ahí queda respondida tu pregunta frente, digamos, a esas diferentes categorías, nombres, que por supuesto, digamos, es una provocación que genero, pero que la idea pues es posiblemente poder alimentar esta conversación con las posiciones de cada uno de los participantes. Sí, profe Nora, muchas gracias. Creo que es importante la distinción que usted plantea con respecto a estos conceptos, a estos términos. Yo creo que es importante pues mencionarla, aunque a veces pareciera que es una concepción pues como generalizada, como que todos estamos
al tanto de las mismas connotaciones y definiciones a estos términos. Entonces yo creo que me parece muy pertinente lo que usted plantea. Al principio, antes, cuando ustedes estaban llegando a este encuentro, empezaron a escuchar una pieza de audio. Queremos volverla a repetir, ¿cierto? Para que escuchemos cuáles son las concepciones de las personas sobre estos términos, ¿sí? Y quisiéramos que, teniendo en cuenta como esas respuestas, volviéramos de nuevo sobre las preguntas. Profe Nora, no sé si le parece, vamos a mirar qué responden las personas con respecto a esto y volvemos sobre la pregunta. No sé, un video porno. Pornografía. Sí, como un relato de pornografía. Se me viene a la mente algo, pues, que alguien te esté contando alguna experiencia sexual que ha tenido esa persona, o que yo esté contando a una persona, algo así se me viene a la mente. Como una experiencia de algo sexual. Cuando las víctimas, por ejemplo, expresan su situación, algo que les ha pasado, su historia en la industria de la pornografía. Como una narrativa de puede ser una escena sexual o una experiencia sexual de alguna persona. Pero me viene a la mente como más que relato porno, como literatura erótica, ese tipo de cosas. Sexy. Algún deporte. Lo asocio como algo relacionado como con la capacidad sexual o más o menos como la relación de ese entorno, de esa industria, digámoslo por así, relacionado como el tema del sexo y esas cosas, ¿no? La verdad no he escuchado el término, entonces no asocio como algo que conozca. Eso sí la he escuchado mucho en las redes sociales. Son por ejemplo, la página de OnlyFans, donde suben las fotos íntimas, pero son imágenes con consentimiento, o sea, son autorizadas por ellos mismos. Como que me suena, pero no sé en realidad lo que significa bien. El término sexting, que tiene que ver con mensajearse cosas sexuales. Pues tengo la idea, es hacer chats sexuales por Instagram y las diferentes aplicaciones que hay para eso. Con mi novio. Sí, me parece algo muy peligroso, pero sí la he practicado algunas veces. Claro, porque tenemos confianza, se supone que nos conocemos. Y si nos vemos en la intimidad, pues una foto no tiene nada del otro mundo. Pues por una parte pienso que es peligroso, por todas las maneras que tienen pues como los hackers de entrar a la información de uno. Sin embargo, sí lo he hecho algunas veces, pero es algo que me genera demasiada desconfianza por lo mismo. Bueno, profe, yo creo que es bastante interesante las respuestas que escuchamos de los jóvenes y de las personas a las que les invitamos a responder dos preguntas, ¿sí? La primera era, ¿a qué te suena relato porno? Y por lo general escuchábamos que la mayoría de las personas respondían que les sonaba como pues como a pornografía, ¿cierto? O una respuesta interesante que eran esas narraciones que las víctimas o contaban después de un episodio violento. Hubo otra respuesta que tenía que ver con que le sonaba no tanto pues como a la connotación explícita del término de la pregunta, sino que le sonaba como a erotismo, por la presencia ahí de la palabra relato, ¿cierto? Y había otra pregunta que era, ¿has hecho sexting? Y me parece bastante importante la pregunta y sobre todo las respuestas porque uno cree que los jóvenes están, digamos, como al tanto de todos estos términos que están, digamos, muy en boga hoy, precisamente pues como en estas comunidades, y vemos que efectivamente el conocimiento sobre este término no es generalizado. En algunos casos sí había una claridad sobre el término, pero en otras no. ¿Qué experiencias, profe, le deparan estas respuestas? Profe Nora. Qué bien, Camilo, genial ese ejercicio, ¿cierto? De preguntarle a los jóvenes
precisamente qué piensan, y pues es muy interesante esa diversidad de posiciones, de voces, de elaboraciones, es genial, pues porque precisamente también da pie, ¿no? para hablar sobre eso, para nutrir un poco la conversación, para escuchar cómo se están ubicando y posicionando también los jóvenes frente a estos fenómenos. Entonces podríamos comenzar mencionando precisamente de por qué relato, ¿cierto? Y uno podría pensar, los relatos son como esas narrativas, precisamente como mencionaba uno de los participantes, ¿cierto? Como esas píldoras concentradas sobre alguna narrativa mayor. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer también como con nuestro programa, que sea una píldora que pueda leerse de un tirón, pero que efectivamente pueda dejar una significación, ¿no? Y eso es, digamos, como lo que se persigue con el relato. Entonces, lo pensábamos desde ahí también muy en la lógica de trabajar este tema a partir de los hechos, las vivencias, las experiencias, de lo que nos sucede, ¿cierto? No es un asunto encriptado que ocurre en otro lado, sino que efectivamente es algo que nos puede suceder en la cotidianidad. Por eso el asunto de relato y pues porno, que pareciera ser que es algo tan problemático, efectivamente porque se le asocia con lo sucio, con lo obsceno, como mencionábamos ahorita, en realidad, ¿cuál fue nuestra intención? Más allá de intentar o de generar un espacio para autorizarnos de pronto a exhibir material explícito sobre sexualidad, que no es nuestro propósito, y eso es muy interesante o muy pertinente dejarlo claro, es más bien como una provocación, ¿cierto? Una provocación para que estos espacios sean realmente lugar para hablar abiertamente, explícitamente, casi al desnudo, frente a eso que nos está pasando sobre la sexualidad, frente a las vivencias de la sexualidad. A veces no tenemos el espacio, el momento, la posibilidad de hablar sobre eso que nos genera, ¿cierto? La vivencia de la sexualidad en línea. Hay algunos estudios que muestran que efectivamente en pandemia se incrementó prácticas como la sexting, que estaban mencionando ustedes también en los audios, pero que de alguna manera no tenemos como el espacio para conversar qué nos suscita, qué nos genera. Entonces, por eso relato porno, también como la posibilidad de que nos podamos autorizar, de hablar sin juicios, sin juicios de valor, señales moralizantes, sino que lo podamos hablar desde eso que nos suscita y que podamos de alguna manera problematizarlo, no buscar una respuesta sobre qué hacer o cómo debería ser, sino que podamos volverlo comprensible, que lo volvamos pensable. Como hablábamos ahorita, la sexualidad siempre nos va a generar preguntas, entonces por eso relato porno es la posibilidad de a partir de esas historias crear un nuevo relato, una nueva historia desde la cual podamos pensarnos, digamos, desde otro lugar. Entonces es como más bien una provocación. Sí, Camilo, y me parece muy interesante que la profesora Nora ponga las cosas en esos términos, porque precisamente todo esto tiene un telón de fondo, y es el aliento de la reflexión y la acción ética en la universidad, con nuestras prácticas y con nuestras trayectorias de vida. Y por eso se habla éticamente de esas relaciones entre sexualidad y tecnologías, y vértigo tecnológico, como lo hemos llamado. No podemos olvidar que la ética es ante todo, a mi juicio, y asumo la responsabilidad de lo que afirmo, es ante todo una reflexión del sentido de lo realmente existente. Y sabemos que en la vivencia de la sexualidad hoy existen muchas cosas que haríamos muy mal si no las asumimos, si no las discutimos, si no las ponemos en perspectiva de comprenderlas. Por lo tanto, este ejercicio es una pretensión de entrar éticamente a un tema frente al cual hay muchas dificultades en términos de construcción de sentido, ¿cierto? Nosotros no queremos legitimaciones de normas, de códigos, de morales. Aquí se hace el ejercicio de la ética como una filosofía práctica. Vivo mi sexualidad, enfrento mi sexualidad con preguntas, con dificultades, con posibilidades, con tensiones, pero lo hago entendiendo que la vivencia de la sexualidad no es una cosa que me incumbe únicamente a mí. Como lo decía la profe Nora, la sexualidad también es una construcción sexual, es una forma de socialización, es una forma de estar con otros. Cómo cada uno de nosotros elige estar en el mundo, entre otras cosas, asumiendo su sexualidad de ciertas maneras. Esa es la gran pregunta que hay acá. Y yo quisiera, Camilo, si me lo permiten, Nora, los participantes, los profesores, terciar en otros elementos que la profesora Nora ya nos planteaba, en esas diferencias. Yo desde una perspectiva un poco más clásica
entiendo la sexualidad como una dimensión fundamental de lo humano, y en eso no me separo para nada de lo que la profesora hace, y creo que del sentido común. La sexualidad para todos nosotros constituye un elemento fundamental de nuestra vida. En ese sentido, uno podría, o de esa manera vista, uno podría ver que la sexualidad tiene como dos dimensiones. Una dimensión de función, ¿cierto? La función sexual, pues más referida a las respuestas fisiológicas, a las respuestas instintivas, pero la que más nos interesa a nosotros acá, al menos a mí, y creo que a mis compañeros también, es la perspectiva de la sexualidad entendida como sentido, como el sentido sexual. Es decir, y cuando hablo de sentido sexual, al aludir a eso, cuando uno habla de sentido, necesariamente alude a dos cosas. A la primera, que es aquello que se aprende por los sentidos más las emociones. Es decir, que los sentidos nos permiten aprender cosas. Pero hay otra dimensión del sentido sexual que es muy interesante, y es que admite, exige, permite reflexión para actuar. Es decir, para tomar decisiones. Entonces, cuando uno ve la sexualidad como un sentido humano, está metiendo esas dos cosas. Lo que me permite aprender, tomar del mundo, llenarme de sensaciones, pero lo que también me exige una posición, una toma de posición. En esa misma medida, mirar la sexualidad hoy en términos éticos significa preguntarse por el sentido de ella. Es decir, explorar más ese territorio de las reflexiones, de los actos y de las decisiones que apoyaron esos actos, esas realizaciones en el plano de lo sexual. Y eso tiene mucho que ver con nuestros jóvenes, con los estudiantes, con los profesores, con toda la comunidad universitaria, porque la sexualidad nos atraviesa a todos en todo momento. Y es nuestra responsabilidad desde este programa poner en discusión pública la sexualidad desvistiéndola de lo que quiere hacerla oculta, lo que quiere de alguna manera llevarlo a un plano en el que no se habla de ella. Si estamos convencidos plenamente de que es necesario hablar de ella, porque cuando la sexualidad no se le proponen sentidos que humanicen, termina por deteriorar las relaciones y el mundo y la comunidad y la universidad ha visto que hay dificultades con ello. Por eso las campañas de no contra violencia de género, no contra violencias sexuales, etcétera, etcétera. Eso era lo que quería terciar Camilo y compañeros. Profe Didier, muchas gracias por la intervención. Usted nombra una cosa muy interesante, obviamente permeada por la reflexión ética, y es precisamente comprender la sexualidad como otro sentido o como un escenario que también propicia la socialización, pero también la construcción de nuestra identidad y la construcción conjunta de identidades. Y esa pregunta, digamos que efectivamente es una pregunta ética porque nos está, digamos, llevando a reflexionar sobre ese fenómeno hoy, donde como decía la profe Nora al principio, por el asunto del confinamiento, por la aceleración de la comunicación en redes y demás, se hace necesario volverlo a preguntar por todos por todos los escenarios y consecuencias y connotaciones que esto ha generado. Entonces me parece muy acertada esa reflexión y esa precisión, profe. No sé qué les parece a los compañeros, a los profes, si también lanzamos la pregunta por este fenómeno al público que nos acompaña, ¿cierto? Nos gustaría también escuchar como algunas preguntas o algunas orientaciones, algunas reflexiones que tengan con respecto a esto que empezamos en este momento a urdir. No sé, profe Fernando, si de pronto haya alguna intervención que podamos resaltar en este momento, que usted nos pueda contar y de alguna manera describir y ubicar. Profe Fernando. No, Camilo, hasta el momento no tenemos intervenciones de los participantes en el chat. No obstante, pues les invitamos a que nos hagan la solicitud también para intervenir en directo e incorporarse a la discusión como parte de la mesa, pero por ahorita nada. Bueno, profe, estoy viendo en este momento una pregunta, profe, no sé si la tienes ahí. ¿La de Laura? Sí. Muy bien, listo, te leo.
Puedo preguntar a la intervención anterior por qué o a qué se refiere el profe Didier, con lo de humanizar la sexualidad, porque si no habrá problemas. ¿No es acaso ya humana o cómo debería ser? Muchas gracias. Pues me parece muy perspicaz la pregunta que hace Laura y le agradezco mucho porque ha estado atenta a lo que aquí se está urdiendo, como lo dice Camilo. Ciertamente la profe Nora ya había dejado en claro que el sexo y la sexualidad tienen diferencias, ciertamente, pero desde el punto de vista ético, la pregunta es por lo que puedo hacer con mi sexualidad y por esa dotación de sexo y esa función sexual. La pregunta ante todo aquí tiene un trasfondo, la de Laura tiene un trasfondo ético, y es si el proyecto humano de vivencia en el mundo, estamos en el mundo junto con otros, tiene un horizonte y el horizonte es de la humanización. Y la humanización se refiere al desarrollo de plenitudes en las potencialidades que cada uno de nosotros tiene como persona. La pregunta que queda es si la vivencia de la sexualidad de cualquier manera realmente sí puede permitirle a una persona ese proceso de plenitudes humanas. Yo sé que lo que estoy diciendo es un asunto que no es como muy políticamente correcto, porque quizás lo que pasa hoy es una apertura completa de puertas a entrar a hacer con la sexualidad cualquier cosa. Es mirar de qué manera la sexualidad realmente sí permite el florecimiento de las plenitudes de hombres y mujeres, o de personas en general. Una cosa, a mi juicio, y lo he venido entendiendo así, es la condición de persona. Otra cosa es ser humano. El ser humano es el que ha encarnado las plenitudes de su ser en la visión clásica, en la visión, por ejemplo, de las culturas ancestrales. A la persona la acogen derechos y deberes. A quien se propone construir su plenitud de ser, lo alientan claridades éticas, horizontes éticos, propuestas que no le permiten ser uno más en el rebaño. Entonces, la ética siempre es un llamado a tomar posición frente a mí mismo en el mundo, dotando de sentido mis acciones en él. Por lo tanto, las acciones que despliego también con mi sexualidad deben ser revestidas por un sentido que realmente me promueva como persona. Termino diciendo esto. Tal vez las posiciones políticamente correctas hoy dicen que la sexualidad, repito, puede vivirse de cualquier manera y que por la sexualidad no pasa nada distinto que a un instinto o a una atracción. En estos días, no más ayer, una estudiante me preguntaba, profe, tengo un amigo, pero yo quiero con él una cosa más seria, quiero ir más allá, quiero caminar despacio, y le pregunté qué quería conmigo y me dijo, no, lo único que quiero con vos es sexo. Entonces la pregunta que ella misma se hacía fue profunda, me fue muy profunda. Me dijo, eso sí me conviene, eso sí es para mí, eso es lo que mi corazón quiere. Y yo le dije, esas son las respuestas que todo ser humano debe tomar y debe responder frente a sí mismo en todos los planos y particularmente en lo sexual. Así pues, que tu pregunta, Laura, es buena, profunda, nos pone en un territorio de muchas pugnas, de muchas visiones. Esa es la mía, como educador de jóvenes. Profe Didier, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias Laura por la pregunta. Coincido con el profe Didier en que es una pregunta bastante perspicaz y que empieza a articularse con esta reflexión. El profe mencionaba un asunto de socialización en relación con la sexualidad. La pregunta de Laura también iba en esa misma vía y el profe Didier hablaba de derechos y deberes. Y tenemos también acá la profe Claudia, que nos puede ayudar como un poco con esa reflexión. Yo le quisiera preguntar a la profe Claudia, en el marco pues como estas ideas que empezamos a ir profundizando, si cabe preguntarnos hoy por las posibilidades de la vivencia de la sexualidad en línea. Y dentro de esas posibilidades, profe Claudia, podemos hablar de goce, placer, autoafirmación, libertad de expresión, autonomía personal, igualdad, salud sexual. Bueno, profe Camilo, voy a hacer el intento. Es una pregunta bastante profunda, pero que
Voy a comenzar diciendo algo que me conmueve desde que comenzamos el conversatorio y que quisiera, digamos, explicitar de la siguiente manera, y es qué maravilla la posibilidad de hablar de sexo, como su nombre lo indica, de sexo, ¿sí? Qué maravilla, ¿por qué? Porque quiero, porque puedo y porque tengo derecho a reflexionar sobre este tipo de temas. Y antes de comenzar con la respuesta, quería contarles de por qué mi emoción para comenzar a entrar a hacer algunas cosas que considero ciertas puntualidades importantes, de por qué me emociona tanto. Yo soy profesora de Derecho Penal, y entonces explico los delitos y las diferencias entre los delitos a nivel sexual. Y de pronto había un profesor al lado y entonces yo explicaba la diferencia entre acceso carnal y actos sexuales, y entonces hablaba de la penetración y todo lo que ello conlleva, y el profesor fue hasta la decanatura y dijo que él no se podía concentrar en un espacio donde al lado y de manera muy fuerte, de pronto mi voz tenía un grupo bastante grande, era un poco fuerte, no hablaban sino de sexo y de penetración. Entonces se cambiamos de salón y no hubo pues mayor polémica, pero me causaba gran impacto, y por eso quiero reiterar la felicidad que me da hablar ahora de derechos, ¿sí? Es que hay derecho a hablar de sexo, hay derecho a que reflexionemos en relación a el sexo y la sexualidad, que es el porno, quien nombra las cosas. A ver, ¿cuándo y quién se le ocurrió decir porno? Nos ubicamos en el sector solo del obsceno, que era la complicación que tenemos o la provocación grande en relación a la titulación del conversatorio, o digamos que de todo lo que se está haciendo en relación a estos conversatorios. ¿Por qué no? Bueno, es que eso es lo obsceno. Entonces aquí nos metemos en unas posibilidades muy particulares que hablaba la profesora Nora y que ha traído el profesor Didier, y es lo que tiene que ver con la ética, pero sobre todo también lo que tiene que ver con la moral y con la diferenciación entre lo ético, lo moral e incluso lo que tiene el derecho. ¿Qué ha pasado con el derecho? Ya que la pregunta del profe Camilo va muy encaminada a ello, es que el derecho y las posibilidades del derecho nos ha dado digamos, esa grandiosa posibilidad de poder, ¿qué? Hablar, discutir. ¿Por qué? Pues por un derecho muy grande que es a la libertad de expresión. Es que tenemos derecho a expresarnos, pero no solo tenemos derecho a expresarnos, porque así lo trae la Constitución, porque así lo hablan los derechos internacionales. Tenemos derecho a expresarnos a través de cómo hablemos, o puede ser en línea, puede ser en línea. Es que tenemos derecho, porque tenemos derecho también a la autonomía personal, y esa autonomía personal se nos permite ¿qué? Pues obviamente hablar de lo que queremos por los diferentes medios que tenemos acceso. Pero para ello se podrá preguntarse el público, entonces es que todo el mundo tiene derecho a todo. No, sí, el profe Didier hablaba de algo muy importante, y era, todo tiene un límite y todo hay entre derechos y deberes, ¿cierto? Porque es que hay algo que me gusta decir y que siempre manifiesto de la siguiente manera, y es, mi felicidad o mi derecho llega hasta donde comienza el del otro, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber en esas expectativas de responsabilidad, como hablaba el profe Didier, de cómo me proyecto desde una ética y desde una moral que tiene que ver con unas circunstancias culturales, familiares, sociales, que nos van a ayudar a nosotros a ver esto. Pero si nosotros hablamos de este asunto, si lo vislumbramos desde los derechos que tenemos a la autonomía de libre desarrollo, a la libertad de expresión, a lo bonito del sexo, es que chicos, el sexo, decía la profesora, frente a los animales, y nos decía, bueno, es que es la reproducción. Yo lo veo desde una cosa mucho más linda, mucho más bonita. El sexo es una energía tan hermosa, porque así lo llamamos sexo, que crea vida. Entonces, que se haya utilizaciones y abusos de los derechos y que se pasen esos límites desde lo ético, desde lo moral, desde la formación que cada persona, no implica que no siga siendo una cosa bonita de la que es posible hablar, de la que es posible titular de una manera o de otra, de buscar las propuestas, porque todos estamos en ese medio de
las libertades que tenemos, y las prohibiciones son muchas. Tenemos un código penal lleno de delitos, porque obviamente no es solo desde la sexualidad, sino desde todos los comportamientos humanos han venido siendo regulados, porque resulta que a veces los seres humanos pasamos los límites de esos derechos que nos llegan hasta donde comienzan esos deberes, porque tenemos que respetar esos derechos de los otros. Pero que es bonito hablar de sexo, que es bonito encontrar las diferenciaciones que podemos tener, que es bonito discutirlo desde lo moral, desde lo ético, que es posible hacerlo a través de la virtualidad. Sí, claro que sí, solo que habrán obviamente utilizaciones desde lo bueno y desde lo no tan bueno, o desde las interpretaciones diferentes, porque recordemos que no podemos hablar todo en términos de correcto o incorrecto, de bueno o de malo, y colocarle todo ese peso desde lo moral o lo ético, desde nuestras vivencias, sino que eso tiene que ser una cosa que es de cada uno, de una formación, de una proyección, decía el profe Didier. O sea, cada ser humano nos proyectamos de conformidad a unos escenarios, a unos contextos propicios, pero entonces quería hacer alusión efectivamente a eso. Tenemos derecho a la información, por eso la universidad está en este escenario, a que se nos informe hasta dónde llega un derecho, hasta dónde comienza la prohibición, desde dónde comienza la prohibición. De hecho, eso es lo que vamos a hablar en los otros conversatorios, porque es que una cosa es el uso de los derechos que tenemos y otra cosa es el abuso. Entonces consideraría que sí es muy importante, que hace parte de nuestra autonomía, que hace parte de nuestra salud, no solo sexual, de que podamos conocer qué derechos tenemos, sino hasta mental, que podamos hablar de algo con la libertad que se nos permite desde todo lo que son derechos. No sé, profe, si de pronto me fui por otro lado, ahí me perdonan, y si usted me centra o si quedó contestado más o menos lo que usted me preguntó. No, profe Claudia, me parece muy interesante su intervención. De hecho, ha generado como una serie de preguntas también en el chat, pero quisiera resaltar algo que usted menciona, ¿cierto? Ahí como en su intervención, y es precisamente el derecho de la vivencia de la sexualidad y el derecho de estar informados. Y yo creo que en esa misma ruta podemos hablar, podemos poner sobre la mesa posibilidades, o mejor, condiciones de posibilidad para poder pensar como en rutas saludables y responsables para la vivencia de la sexualidad en el marco de la discusión que estamos proponiendo hoy, que es en el marco de la aceleración de la comunicación, del Internet y del vértigo tecnológico. Entonces, muchas gracias, profe. Yo creo que esas son preguntas, como decía el profe Didier ahorita, éticas, ¿cierto? Que hay que proponerlas y que hay que discutirlas, porque son las respuestas que todos y cada uno, como ejercicio ético, debemos empezar a responder. Profe Fernando, ¿usted quisiera contarnos qué preguntas o qué reacciones tenemos en el chat? Claro que sí, Camilo. Vamos a trasladarles las preguntas en el orden en el que están llegando, porque todas creo que están vinculadas a las últimas intervenciones de ustedes. La primera sería la que nos hace Rosa Goldkite. Ella dice: buenos días, saludos desde Venezuela. Repensar y reconstruir en un nuevo modelo de la sexualidad íntegro y más humano, deveniente de la construcción compleja del ser. Hombre, ¿es inminente considerar al sujeto dentro de una ciudadanía sexual? Es supremamente interesante eso. Si quieren, yo tercio un poco ahí. Hágale. Supremamente interesante esa propuesta que hace la señora Rosa, o la joven, no sé, pero nuestra dialogante, Rosa. Porque el asunto de la sexualidad ha tenido una cosa muy curiosa, y es que primero estaba recluido en la intimidad, ciertamente prácticamente negado, oscurecido, y por lo tanto lleno de misterio, y susceptible de ser calificado perverso en cualquiera de sus formas. Pero la sexualidad contemporáneamente, en el mundo más contemporáneo, se volvió incluso objeto de lucha política. Miren todo lo que alrededor de los movimientos LGTBI en el mundo se da.
si eso no es un ejemplo claro de cómo la sexualidad se vuelve un objeto de poder, un objeto de lucha de poder, y en todo el sentido pleno de la palabra poder en sentido político, no queda claro, pues a mí me parece que no hay nada más claro en ello. Es decir, ciertamente el esfuerzo por construir lugares en el espacio, en la esfera pública, en el espacio público, en el espacio de decisiones de toma de poder sobre el orden en una sociedad, hoy pasa también por las preguntas sobre la sexualidad. ¿Cómo se vive? ¿Qué hago con ella? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué deberes tengo? Y eso se liga con otras cosas que estoy viendo en el chat, discúlpenme, profe Fernando y Camilo, como coordinador, y es la idea también de cómo eso empieza a pasar por lo que se ofrece como límite. Yo siento que cada vez se corren más los límites de la vivencia de la sexualidad, y yo tengo que confesar que tengo muchos temores respecto de eso, porque precisamente si nosotros anhelamos un proyecto humanizante a partir de la vivencia sana, responsable, éticamente reflexionada de la sexualidad, apuntamos a un proyecto humanizante, no con una marca específica ideológica, sino al resurgimiento, o más bien al florecimiento de las potencialidades humanas. Pero cuando no hay límites, cualquier cosa de ahí en adelante es posible, y entonces, discúlpenme la palabra, la sexualidad cae en la vivencia pura, cruda, de un sexo instintivo, casi animalesco. Y a mí me parece que lo humano no merece eso, porque precisamente esa es la invocación de ser humano, hacerse humano, no simplemente un animal racional. Si soy muy duro, discúlpenme, pero una cosa es un animal racional y otra cosa es un ser humano que es capaz de encarnar proyecto de ser. Y ese proyecto de ser significa darle sentido y lugar a todo lo que son sus fundamentos y sentidos. El instintivo, ciertamente, el intelectivo, el emocional, por lo tanto el sexual combinado con ellos. Ahí hay montones de cosas muy lindas alrededor de esa propuesta, Rosa. Una ciudadanía en perspectiva de reclamar una acción clara sobre lo que es la sexualidad, lo que encierra para el hombre y las mujeres, para las personas, como presencia pública también. Supremamente interesante eso, Rosa. Yo le diría a Rosa que wow, y que la respuesta mucho más, digamos, pequeñita que la elocuencia del profe Didier es que sí, que para que tenemos que ser un sujeto dentro de una ciudadanía sexual desde la normalización, desde lo bonito que tenemos que hacer de lo sexual, en punto de lo ético y de lo moral. Es que yo le digo a mis estudiantes, y me parece muy, muy gracioso, yo, hombre, pero todos viven alrededor del sexo, pero de sexo no se habla. Calladito. En mi casa me decían, sexo, ay no, pregúntele a la profesora. Entonces la profesora, yo le preguntaba de sexo y me hablaba de la reproducción. Y yo, pero bueno, pero es que no podrá haber sexo sin reproducción, pues que yo estoy como muy chiquita para la reproducción todavía. Pero entonces, sin embargo, todos los días tenemos que hablar porque es que es un derecho ligado a la salud de demasiada importancia, porque es que es la forma como todos los días podemos, digamos, que tener una mejor cultura y una mejor ciudadanía hablando de cosas como de las que tenemos que saber, que tiene que ser todo sobre los derechos que tenemos a nivel sexual, de información, de salud, de reproducción, si la queremos o no, de los derechos de igualdad, del respeto de género, por el respeto del otro, de los deseos propios que son tan éticos y tan morales como los de los que no comparten esos, pero que tenemos que aprender. Hay una cosa que en la vida se tiene que aprender, y es a respetar dentro de los límites. Recordemos, siempre nuestro derecho llegará hasta donde comience el del otro, y es ahí donde sí tenemos que ser, como dice Rosa en una palabra muy bonita, dice sujeto dentro de una ciudadanía sexual. Claro que sí. Permítame otro minutico, profesora y Camilo. Cierro un poco la idea porque la profesora Claudia me lo recordó con su intervención. Y es que si vemos lo que está pasando aquí, el propósito, el proyecto que hay detrás de esta iniciativa de discusión pública sobre la sexualidad y sobre las implicaciones que tiene la aparición de una tecnosociedad
magnificada con aparatos y tecnologías sobre ella, en perspectiva política no apunta a una cosa distinta que a potenciar las capacidades de los sujetos y de las comunidades y los grupos para enfrentar las situaciones sociales que se enfrentan, que se viven, que llegan en perspectiva de la vivencia de la sexualidad, y asimismo entonces la capacidad para actuar frente a ellas. Es decir, eso es un proyecto político, que yo entienda que mediante la sexualidad y las manipulaciones que se hacen sobre el sexo y la sexualidad también están detrás de mí como proyecto. Es decir, a mí me están integrando, me están manipulando, me están moviendo también hacia ciertos lugares. Yo eso lo veo aterrado, como la sexualidad, hasta para vender un tornillo, tienen que poner una mujer semidesnuda en un calendario, por ejemplo. Es decir, ¿cuáles son los límites que hay ahí para eso? Termino entonces. Sí, ciertamente, Rosa, hay un proyecto en perspectiva de impulso de una vivencia plena de la ciudadanía que también pasa por la pregunta de la sexualidad y cómo la sexualidad hoy debe ser una cosa para la cual se debe potenciar las capacidades de los sujetos para actuar críticamente frente a ella y con responsabilidad y de manera sana. Y esa palabra puede pesar, pero es así. Lo insano es lo que me daña. Lo insano es lo que me lleva a no tener una vida plena en mi condición de potencialidad humana. Entonces también es eso, el cuidado, el autocuidado, el cuidado del otro, el cuidado del mundo, la preservación de un espacio común. Vale. Profesora Claudia, para no dejar ir una conexión que es importante con sus últimas intervenciones, esta reflexión de Daniela Oquendo que nos dice: qué maravilla poder hablar de sexo sin ninguna restricción, pero aún así todas esas transmisiones que hemos recibido nos ponen en una situación de límite y de tabú. Tenemos derecho, pero pienso que en nuestro contexto esos límites morales están por encima de esos derechos que tenemos. ¿Qué decirle, profe? Muy interesante. Wow. De eso iba a decir, Daniela, en relación a lo que decía el profesor Didier, porque es que aquí el problema es que esto lo hemos mantenido desde lo oculto, desde el tabú, desde usted tiene derecho, pero hable poquito de eso. De eso es mejor que hable como poquito. Y esto lo podemos ligar con otras preguntas que estaba leyendo en el chat, que decía Carlos, bueno, ¿y la sociedad qué? Pues la sociedad tenemos que abrirnos de mente, o sea, la sociedad tenemos que verificar, porque somos los responsables de la crianza de estas otras personas que vienen, y que si nosotros seguimos actuando de la misma manera, o sea, lo que hay es lo que tenemos en este momento. ¿Cómo cambiarlo? No, recordemos que solo podemos cambiar nosotros mismos para proyectarnos hacia un futuro. ¿Eso qué significa? Que debemos, discúlpenme, debemos hacer todo. ¿Para qué? Para que haya una educación, una información. Tenemos que seguir generando este tipo de espacios. Efectivamente, si no seguimos generando esto, si no seguimos hablando de sexo, sin tabú, sin problema, hay posibilidad del goce, del placer, de la aceptación, desde lo que cada uno, desde su individualidad quiere, con respeto hacia sí mismo y hacia el otro, de los derechos, pero de eso tenemos que hablarlo. Entonces, efectivamente, ¿qué podemos hacer para romper el tabú, para que romper lo oculto? Para seguir hablando, tenemos que seguir en la lucha. Lo voy a hablar como abogada. Nosotros los abogados defensores, yo soy defensora pública de responsabilidad penal para adolescentes y me lo paso hablando los chicos de 14 años que todavía están en la exploración de su sexualidad, que entonces allí tuvo un contacto con la primita y entonces ya va a ser procesado penalmente y la familia no le explica y que lo lleven a una institución. No, está en el desarrollo de la sexualidad. Estamos más allá que de un delito y tenemos que seguir hablando de esto para que en este contexto un día podemos cambiar y los derechos tengan relevancia, tengan respeto, los tenemos que hacer valer. Eso me toca a mí todos los días y nos toca a todos los defensores y a todos aquellos de vivir peleando por lo que se supone tenemos derecho. Por eso existimos y tenemos derechos. Todos nos preguntamos, bueno, y si tenemos derecho, ¿por qué tenemos que pelearlos de esta manera? Pero así es la sociedad que tenemos, porque tenemos una sociedad víctima, una sociedad que no se permite el goce, porque tenemos todo el tiempo que sufrir, porque todo eso es malo, porque es que eso es oculto, porque es que el sexo solo lo llevamos al porno para decir, eso no se ve, eso no se hace, Dios mío bendito, ¿qué pasa con ustedes? Entonces todo lo tenemos que llevar desde el negativo, hay que empezar a verlo desde el positivo, desde el derecho, desde la posibilidad de expresión también sexual, no desde lo malo, desde el abuso,
abuso, desde la coacción, pero sí desde lo bonito. Es un trabajo y es una lucha de todos, Daniela, diría yo. A propósito de este asunto de la cosificación, invitaría pues al profe Didier y a la profe Nora que le metan mano a esta intervención de Dubian Alejandro, que creo que convoca mucho de lo que se ha trabajado en esta mesa, y dice: mi pregunta la hago en función del concepto de humanización de la sexualidad que ha planteado el profesor Didier. Interrogación: ¿hipersexualización o cultura de la modestia? Me excuso. ¿Por qué el sexo de por sí no nos empodera? ¿Cómo las imágenes cosificantes y deshumanizantes no lo son por la cantidad de piel mostrada, sino por las posturas, el escenario y el contexto? En contexto, desde lo individual, ¿cómo podemos luchar, cómo podemos luchar contra la autocosificación para llevar esto a la socialización? Profes, adelante. Me gustaría que la profe Nora nos ayudara inicialmente. Bueno, claro que sí. Es digamos, una pregunta que tiene varios elementos, ¿no? En primer lugar, digamos, el asunto de la humanización de la sexualidad, que ahora pues lo mencionábamos, lo trabajábamos también con el profe Didier, y es el asunto de que en sí, digamos, la sexualidad es algo inherente, constitutivo al ser humano, y uno no podría decir hay una persona sin sexualidad, es algo constitutivo que nos atraviesa, ¿cierto? Desde incluso antes de la concepción, como mencionábamos antes, y que genera diferentes interrogantes, diferentes preguntas. Es muy interesante el asunto de la autocosificación que mencionas, porque efectivamente eso es lo que se está, digamos, viviendo ahorita en términos de la sexualidad. Hay algunos estudios recientes que efectivamente demuestran que incluso los niños desde muy pequeños ya están también instalados en esas lógicas de la autocosificación a través de redes sociales, donde de alguna manera montan fotos con la promesa de una gratificación, de una satisfacción a través de los likes, a través de seguidores. Entonces, digamos que los medios están diseñados efectivamente para que esa autocosificación se dé sin que de alguna manera se generen como consecuencias o culpabilidades, ¿cierto? En la mente de las personas en términos de me estoy autocosificando. Es como una suerte de consumo que se realiza muy relacionado, digamos, con este tiempo, donde pareciera ser que es la vivencia de la sexualidad que se ha naturalizado. Entonces me parece muy pertinente, digamos, esa pregunta, porque no hay una receta mágica o única donde uno pueda decir esta es la manera como vamos a evitar la autocosificación. Es muy interesante que a pesar de que haya habido tantos movimientos feministas, tantos movimientos críticos durante este tiempo, precisamente dando, digamos, un aporte crítico frente a eso que está sucediendo, ¿cierto? A través de las redes en la cosificación y autocosificación, pareciera que no se ha generado movilizar, por ejemplo, la equiparación de mujer con belleza. Todavía, digamos, en este momento se ha movilizado mucho, digamos, ciertos estereotipos, ciertas miradas preconcebidas de antes, ¿cierto? Donde vinculaban que la mujer debía ser de determinada manera, que los hombres debían también ser, digamos, bajo ciertos prototipos, ¿cierto? De valentía, vigor, virilidad, la mujer más desde la sensibilidad, desde el cuidado, etcétera. Y a pesar de que se han movilizado, digamos, un poco estos roles de género tan estereotipados, todavía siguen muy insistentemente esas relaciones, como mencionaba, por ejemplo, entre mujer y belleza, que de alguna manera también lleva a que el asunto de la cosificación y la autocosificación pues se siga mirando en internet, por ejemplo. Ahorita con las niñas y se ve y hay, digamos, un cierto estupor, un cierto digamos, ruido, se ha generado mucho ruido, precisamente porque algunas empresas de moda, medios de comunicación empiezan a utilizar las niñas e incluso los niños también como una suerte de autocosificación, ¿cierto? De cosificación para promover sus marcas. Y era muy interesante en un estudio que yo veía, lo hacían incluso porque podían generar el mismo impacto que podían generar modelos más grandes, pero con menor gasto, menor inversión. Entonces son unos asuntos que se mueven, digamos, muy sutilmente
pero que de alguna manera es necesario, digamos, ponerlos sobre la escena para desnaturalizarlos, pensarlos. Yo pensaría que la escuela y que la educación hacen un papel importante, interesante, cuando empezamos a trabajar con los niños la desnaturalización precisamente, digamos, de esos roles tan estereotipados, ¿cierto? De la princesa que está esperando ser rescatada, del hombre que tiene que estar siempre bajo ciertos, digamos, modelos de ir a rescatar, de ser el proveedor, etcétera. Es de alguna manera desnaturalizar también con los niños, digamos, como esas miradas que nos transmiten los medios. Pareciera ser que y muy en la línea de otra pregunta que ustedes nos hacían, ¿cierto? El papel de la sociedad, digamos, en la construcción de la sexualidad. Voy a articularlo un poco con eso, y es, de alguna manera tenemos unas preguntas sobre, y yo lo mencionábamos ahora sobre lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, qué significa, si por ser mujer debo ser femenina, si por ser hombre tengo que ser masculina. Hay unas preguntas con relación a eso. Si soy una mujer masculina, entonces ya soy homosexual, etcétera. Hay, digamos, unas preguntas que nos acompañan y son los medios de comunicación, el discurso capitalista incluso, los padres, la educación, los que nos dan unas respuestas frente a eso. Y ya cada sujeto toma parte de esas respuestas, elige con qué quedarse y empieza a generar, digamos, también unas identificaciones. Yo creería que es muy necesario pensar que ahorita los niños y los jóvenes están muy desamparados frente a esas elaboraciones y esas construcciones. De pronto por eso es que se ha instalado con tanta fuerza el asunto de la cosificación y autocosificación. Entonces es también mirar si en los medios y los discursos son los que están transmitiendo ciertas respuestas y qué respuestas están transmitiendo, como nosotros, como adultos, como formadores, como padres incluso, podemos ayudarles a que de alguna manera maticen, relativicen esas respuestas, ¿cierto? Y que entiendan que no son las únicas posibilidades. Si una chica de pronto quiere trabajar mostrando su cuerpo, ser youtuber y a partir de ahí, digamos, montar fotos en Instagram y de alguna manera recibir incentivos por ello, está bien, digamos, si lo hace de una manera consciente, informada, responsable con su cuerpo y su sexualidad, pero que no sea un asunto desde el desconocimiento, ¿cierto? Un asunto acrítico en el cual, digamos, se presenta como la única oferta y las chicas y los chicos creen que es la única posibilidad también de generar vínculos y conexiones. Entonces, me parece que es importante también que nosotros como adultos podamos ayudar a desnaturalizar en los jóvenes esas situaciones que se han vuelto tan naturales y que las vemos en la cotidianidad, en el día a día, como el pan de cada día, que lo podemos ver en las redes, en Instagram, en Facebook, y que de pronto para los adultos para algunos adultos puede generar, digamos, un asunto de escándalo, pero que para los jóvenes es la cosa, digamos, más normal, pero también ayudarles a metabolizar toda esa información que reciben de los medios, porque a veces sí están muy solos procesando y elaborando como toda esa información que les llega. Entonces yo pensaría que hay un papel importante de nosotros, de los adultos también, en ayudar a clarificar, a metabolizar, en el caso de los niños, incluso en el caso de los jóvenes también, ¿cierto? Desde los diferentes ámbitos educativos. Entonces yo creo que por ahí pues podría pensarse, digamos, una reflexión. No sé, profe Dier, si tú... Antes de que los sí, profesores sí, claro. intervengan, como para irle dando lugar, porque esta inquietud de Santiago se suma, digamos, como que se ajusta a lo que la profesora Nora ha venido exponiendo, entonces quisiera compartírsela para que también la tengan en cuenta. Y si hay lugar, pues un poco a que él la precise más, pues incluso se le podría también abrir el micrófono. Lo que Santiago dice, a propósito, profe Nora, es que le gustaría que aclararan el tema de la visualización del machismo en las prácticas de sexting. Pues así como algunas mujeres ven el bailar reggaetón como un comportamiento contradictorio en la defensa de los derechos de las mujeres, asimismo lo ven con este tipo de prácticas. ¿No es acaso la mujer libre y está posibilitada en esta época para hacer lo que quiera? Como que se ponen debajo y no al nivel, diría yo, dice por supuesto de Santiago, no yo. Entonces ahí añado, digamos, como esa reflexión que él comparte a lo que la profesora venía diciendo. Adelante, profesor. Yo pensaría que ahí en ese material
que se exhibe, digamos, y pasa lo mismo con la pornografía. Hay algunos autores que incluso mencionan que el asunto del obsceno no está en el material, ¿cierto? Sino, digamos, en la mente del que lo lee. Y uno podría decir, hay diferentes maneras de ver esos contenidos, ¿cierto? Entonces, también como una intencionalidad, uno podría decir que es el machismo, que es la violencia de género. Y ayer, muy a propósito de 25 de noviembre, que pensábamos mucho sobre ese tema, ¿cierto? Y es toda práctica que denigre, que intente borrar, menoscabar, controlar, hacerle sentir sufrimiento, dolor a cualquier mujer, independientemente de la edad o de su posición o de su condición, eso es una agresión, es una práctica, digamos, del machismo y es violencia de género. Entonces, no podríamos en este momento decir si cierto baile o si cierta foto o si cierto sexting o si cierta exposición. Es muy claro, ¿cierto? Digamos, cualquier práctica que intente borrar, que intente controlar, que intente mostrar como inferior a esa mujer, ya es una práctica agresiva, ya es una violencia. Entonces ese sería, digamos, como un principio también que podría orientarnos cuando estemos, digamos, frente a ese material. Ya, digamos, otro asunto es por qué lo hace la mujer, ¿cierto? Ya esa vendría a ser también otra reflexión, ¿no? ¿Qué la motivó, qué la impulsó, digamos, a montarlo? Si fue coaccionada o si fue un asunto que libremente deseó mostrar su cuerpo, porque, digamos, en el caso de muchas jóvenes es lo que pasa en Instagram, y era lo que decíamos ahorita, ¿cierto? De alguna manera responder como a esas lógicas actuales, contemporáneas, a través, digamos, de esos registros, ¿no? Pero entonces esa ya sería también como una discusión y sería muy interesante incluso, no solamente, digamos, ponerle una connotación desde lo que nosotros creemos desde afuera, sino y tal vez quizá intentar encontrarle un sentido con ellas mismas, ¿no? Cuáles son las motivaciones, por qué lo hacen, como cuál es el asunto también ahí desde las jóvenes o desde los jóvenes que se autorizan a subir cierto contenido a la red. Entonces me parece también que es importante mirarlo desde esa línea, ¿no? Desde ese enfoque, cuál es el sentido que ellos se les atribuyen, no solamente desde nuestra interpretación. No sé si el profe Didier o la profe Claudia quieren añadir algo. Yo sí quisiera y seguir hablando en la lógica de los derechos. Me parecía muy importante las preguntas y la profe Nora deja en punto una situación bien interesante. La lógica de la chica que, hablando en el término de las mujeres, como ella lo dejó planteado, que envía la foto, que hace el baile o que hace, qué sé yo, ¿cuál es su lógica de pensamiento? Yo diría que yo me atrevería a decir algo y es que ni siquiera tenemos que consultar su lógica, es que dentro del derecho a la libertad que tenemos la libertad de hacer las cosas. La pregunta es el uso que el destinatario da a eso, ¿es cuál? ¿Y por qué? ¿Sí? El uso, como decía la profe, bueno, la problemática del porno o de la foto mostrando un pene, una vagina, ¿es ese el gran contenido o el imaginario del que lo ve, el que le da ese gran contenido? Entonces aquí estamos entre esas dos variables importantes, que es el derecho que yo tengo a expresarme libremente. Supongamos que yo considero que mi cuerpo es muy bonito y lo quiero mostrar, y la pregunta es, ¿y puedo controlar los destinatarios a quien yo decida publicar esas fotos, que es lo que nos tiene en este contexto de la sexualidad en línea? ¿Puedo controlar lo que el otro quiera ver con mi cuerpo? Supongamos que yo quería mostrar la estética, o supongamos que yo quería mostrar que tengo una gran aceptación de mi cuerpo y que no me importa que se me vea si tengo gordos o no, o si de pronto no tengo los senos como deberían de estar y como nos muestran las chicas de Playboy, pero yo quise en una autonomía directa de decir, esta soy yo. ¿Y será que puedo controlar lo que el otro hace? No. No lo puedo controlar. Es ahí donde mis decisiones desde lo ético y lo moral, como no puedo controlar el otro, tengo que verificarlas en atención a que me tocará asumir que los otros vulneren esos derechos, pero no porque lo vea como correcto. No es que yo diga, ay, si tienen derecho a agredirme, verbo y gracia el baile, verbo y gracia el subir la foto, sino que no podemos controlar lo que el otro hace dentro de derechos y deberes. Quisiéramos que todo lo vieran desde un punto de vista artístico,
artístico, desde un punto de vista bonito, la exhibición del cuerpo, sea de mujer o de hombre, pero resulta que los otros lo pueden ver con un contenido sexual, erótico, pornográfico, y entonces ahí ¿qué hacemos? Entonces ahí empezamos dentro de lo que de esta legislación que nos lleva a, digamos, a estar en un país que es lleno de leyes, de constituciones, de derechos internacionales, de tratados, de aprobaciones, tratando de regular todas estas cosas de los límites y el exceso a esos límites, ¿cierto? Entonces yo diría en este caso, para concretar, la chica tiene derecho, independiente de consultar una cantidad de cosas. Lo que ella no va a poder controlar es lo que los otros lo vean. Por ende, por eso ahorita cuando más adelante y en el próximo conversatorio hablemos muy particularmente del sexting y de estas cosas, vamos a verificar qué es lo que es realmente mal, qué es lo que pasa lo prohibido, qué es lo que pasa ese límite del consentimiento a tener una connotación más allá o una vulneración de ese derecho que se hizo en ese sexo o en ese momento determinado como consentido. Entonces, nada, si todos actuáramos dentro de la lógica del respeto por el otro, pues yo podría tener bailes, pero unido a las preguntas que están acá, seguimos en un sistema patriarcal, en un sistema donde mujeres y hombres reproducimos como los hombres tienen derecho a hacer unas cosas, pero las mujeres no, ¿cierto? Los niños desde pequeñitos, si no tienen ropa interior, no importa, la niña tápese, siéntese bien, eso no se muestra, pero más adelante, entonces mándame la fotico, y todas estas cosas es lo que vamos a seguir hablando y verificando, porque tenemos una cultura y un arraigo en este momento muy patriarcal que tiene a muchos movimientos, por eso feministas, luchando por esta situación de las mujeres, porque seguimos teniendo un país conservador. Y hacían una pregunta muy interesante, bueno, y si nosotros con este tipo de conversaciones estamos vulnerando los derechos de los conservadores, y yo diría, no, nos estamos expresando, el que sea muy conservador tiene derecho a no ingresar, porque obviamente está dentro de su derecho, pero nosotros estamos expresando que también es una libertad de expresión y lo estamos haciendo desde un trabajo bonito, de académico, y por ende pues no podríamos pensar que sea una vulneración como tal, considero yo. No es más, profe. Bueno, una pregunta que creo que está muy vinculada a uno de los horizontes, digamos, formativos de este programa y de los principios filosóficos a partir de los cuales se ha soportado, que les comparto a los tres porque los tres se han referido a ello, es la que nos plantea Ana María Vargas. Ella dice, ¿cómo vivir una sexualidad plena de manera saludable? Más allá de la salud física, me refiero más bien a la mental. Sucede que cuando uno crece bajo una moral católica, es algo complejo romper con esos principios. Les escuchamos. Yo no sé, yo tercio brevemente. Es que detrás de esa pregunta o embebida en esa pregunta, como también en otras, otra que hace Ana María más adelante, veo aquí en el chat, profe Fernando, hay una pregunta o hay una alusión muy fuerte por el asunto de ser conservador. A mí me gustaría que matizáramos eso, porque suele ser una mala palabra. Creo que declararse conservador puede ser muy poco aceptado para una persona en general. Tenemos una mala idea, hay como una mala aura para la idea de la conservación, pero se nos olvida que el mundo se mantiene en una tensión permanente entre conservación e innovación, entre lo que debe permanecer y lo que debe renovarse. Entonces a mí me parece que es bastante necesario hoy que entendamos que el mundo necesita también tener continuidad, como lo dice Hannah Arendt en un texto muy lindo del año 59, La crisis de la educación. El mundo necesita protección para impedir que sea arrasado por la irrupción de lo nuevo, ¿cierto? Que se abate sobre él en cada generación. Pero por el otro lado, el nuevo, el recién llegado, dice ella, también necesita una protección y cuidado esenciales con el fin de que ninguna cosa destructiva pueda venirle del mundo. Y es precisamente ahí donde una perspectiva de conservación de aquello que la sociedad ha permitido sea la plataforma sobre lo que lo humano puede florecer, se conserve. Y aquello que no permita que lo humano florezca, se transforme y cambie. Esa es la tensión necesaria de toda generación, decidir sobre ello. Entonces,
digamos, el reclamo que mucho se hace a usar los derechos necesariamente debe ir acompasado con el deber del cumplimiento de deberes. Y esos deberes son los acuerdos que socialmente se establecen para la permanencia del mundo. Y lo pongo con un ejemplo muy claro. Si a una persona, por sus gustos sexuales, le gustan los niños, eso es una decisión de él. Y la profesora Claudia nos podrá hablar con mucha claridad sobre ello. Eso es ciertamente una decisión de él. Pero de acuerdo con lo que socialmente se ha decidido que conviene y no conviene al mantenimiento del mundo, esa conducta no puede permitirse. Esa conducta no puede permitirse porque los niños deben ser, como recién llegados, para hablar nuevamente desde Aren, necesitan una protección y cuidado esenciales con el fin de que ninguna cosa destructiva pueda venirle del mundo. Entonces, la posición de la defensa del derecho a actuar con conciencia, que yo también pondría entre comillas ese asunto de la conciencia, porque nosotros usamos las palabras, a veces las llenamos de sentidos que no son. La conciencia es claridad y luz, es comprensión de la verdad que palpita en nuestro interior según las perspectivas ancestrales. La conciencia para las mentalidades modernas es simplemente una afirmación psíquica de uno mismo, y entre una cosa y otra hay unas distancias enormes, porque lo primero parte de una perspectiva inmanente y trascendente, es decir, convoca la necesidad del alma, como la llamaría María Zambrano, ¿cierto? María Zambrano, la filósofa española, se queja mucho de eso en algún texto. Ya dice, en La razón en la sombra, ya dice, antes de que el yo cartesiano la barriera, había algo llamado alma, que nos imaginamos ahora como ese espacio interior, como ese reino de cada uno atesorado, donde se guardan y se ocultan lo imprevisible, las potencialidades, los sueños. Eso vino a derrumbarse y todos estamos afuera de nosotros y pocos quieren estar dentro, tomando decisiones para sí mismos, con cordura y sensatez. Entonces, el llamado ético es, listo, el respeto por los derechos, listo, pero también el cumplimiento de deberes en términos del mantenimiento de un mundo posible y digno para todos. Ese es el principio de lo ético, qué mundo y qué vida valga la pena ser vivida, y no cualquier vida vale la pena ser vivida, como término de acuerdo colectivo. Entonces, el rompimiento del vínculo entre el individuo y la comunidad, la radicalización moderna del individualismo egoísta, termina por dejar de lado, por dejarlo insulso, por dejarlo impertinente el vínculo comunitario y la permanencia del mundo que todos debemos tener. Entonces, termino diciendo, sí, hay que mirar qué de lo que se debe conservar no nos potencia para transformarlo, pero que lo que el mundo nos ha permitido como potencia debemos conservarlo. Por ejemplo, termino, el respeto por lo que es la integridad de los niños. El respeto y el cuidado profundo de ellos como tesoro. Eso, hay algo que conservar. Y creo que nadie podría alegar una cosa contraria a ello, por más pederasta que se declare en su intimidad. Profe Didier, profe Claudia, profe Nora, profe Fernando, asistentes, estoy muy feliz pues como con el desarrollo que ha tomado este conversatorio, realmente ha atendido como tal, como conversatorio. Yo debo meter la cuchara en este momento para situarme un poco como en la ruta que establecimos desde un principio y poder culminar como de alguna manera con lo que habíamos proyectado. Eso no quiere decir pues que se zanja la conversación, vamos a retomar estas preguntas en los próximos conversatorios. Agradecer la precisión y permítanme el término, la brutalidad de estas afirmaciones y de estos cuestionamientos y estas reflexiones. Quisiéramos compartirles un par de piezas gráficas para un momento que hemos denominado en este conversatorio como un momento de integración. Recuerden que si bien nosotros nos estamos preguntando por la sexualidad en línea, consentido, por la sexualidad en línea, expuesta, por los afectos y los efectos de la sexualidad en línea, también queremos empezar a dialogar con otros textos de la cultura, ¿cierto? Porque nos parece importante también leer qué está pasando en el mundo en términos de narrativas audiovisuales, en términos de literatura, en fin, en cuanto a todas las manifestaciones culturales que nos están rodeando, cómo es que estas problemáticas empiezan a articularse. Entonces, John, si quieres, me ayudas, por favor, compartiendo
la primera imagen, la de Stricken Vipers. Supongo que muchos de ustedes conocen el capítulo al cual está aludiendo esta imagen. Es un capítulo de la serie Black Mirror. Es un capítulo bastante interesante y digamos que nos parece pertinente mostrar y abordar esta reflexión en este momento por lo que terminaba diciendo el profe Didier, o por lo que empezaba diciendo el profe Didier en la última intervención. Cuando hablaba, por ejemplo, de esas categorías, o más bien como esas connotaciones que le dábamos de forma muy ligera a lo que es ser conservador o a lo que es ser innovador o liberal, ¿cierto? Más allá de eso, yo creo que esta serie en particular nos lleva de nuevo a poner en entredicho esas cosas que nosotros concebimos como innovador o como conservador. En esta serie, como ustedes recuerdan, y los que no la han visto, pues los invitamos también a que la revisen. Dos amigos de toda la vida, digamos que después de muchos años, empiezan pues continúan jugando un videojuego que en su adolescencia o en su época universitaria los había vinculado. Pero sin ánimo pues de hacer spoilers, este videojuego o los diferentes ajustes con respecto a este videojuego llevaba a estos dos personajes a ingresar a un mundo distinto, al mundo que el videojuego les estaba deparando. Y en el videojuego habían ciertas licencias, ciertas posibilidades, ciertas maneras de ser y de comprender el juego, ¿sí? Esto como referente para la conversación y para unas preguntas que ahorita quisiera también plantearle a los profes. Queríamos tenerla aquí como de referente. Y la otra referencia que queríamos mostrar, John, podemos pasar a la próxima imagen, es de la película Head, ¿sí? Los que han podido verla saben que en esta película el protagonista, Theodore, que es un hombre solitario que acaba de divorciarse, digamos que adquiere como un sistema operativo basado pues en el modelo de inteligencia artificial. Y con este modelo, con este sistema operativo empieza a tener una relación sexual, una relación bastante vertiginosa y profunda, y que nos lleva también a problematizar esas perspectivas conservadoras o no de vivir la sexualidad en línea. Con estos dos referentes en mente, profe Didier, quisiera hacer una pregunta. En estos dos referentes podemos visualizar el asunto del placer, viéndolo desde el punto de vista positivo, como decía la profe Claudia. Es decir, podríamos hablar de una vivencia gozosa y humanizante de la sexualidad en estos escenarios y a través de estas prácticas, por ejemplo, a la que nos conllevan estas dos piezas audiovisuales. Profe Didier, no sé si quisiera usted de pronto contestar un poco esa pregunta o abordarla. Claro que sí. Me parece muy interesante el asunto porque ciertamente la sexualidad debería ser gozosa. Yo uso una palabra que es antigua, es muy antigua, pero que poco se usa porque se prefiere hablar de placer. Yo quisiera hablar más de gozo. Gozo como regocijo, ¿cierto? Gozo como disfrute de algo que nos resulta positivo y edificante. Y que yo particularmente lo alejo del placer meramente mecánico, del placer meramente instintivo. Como decía Carlos Acevedo en el chat, o como lo afirmaba en una de sus últimas intervenciones en el chat, pues nosotros también somos instinto, pero no necesariamente únicamente instinto. Y eso es una diferencia ética sorprendente. O al menos que nos debe llamar a reflexiones profundas. Si fuera por el instinto, cada vez que un hombre ve a una mujer bella, tendría que tirarse sobre ella para poseerla. Si fuera eso, tal cual animal en celo.
una cosa entonces es mirar el gozo reducido a un placer meramente mecánico e instintivo para entender el gozo como un derecho que tiene todo ser humano a sentirse regocijado por lo que la naturaleza lo ha dotado, por la capacidad de sentir, por la capacidad de verse conmovido por la sensación sexual, por el disfrute de su sexualidad. Lo que pone la perspectiva ética es qué de positivo, útil y edificante tiene para una persona eso. Porque el alegato viene de inmediato. Pero es que si tengo la función sexual simplemente la despliego y me satisfago. Pero precisamente la discusión ética está ahí. ¿Cómo te querés comportar? ¿Como una persona que responde a instintos básicos o es una persona que es capaz de proponerse un horizonte de humanización y saber que en ello hay posibilidades y hay cosas que no son posibles de darse? Entonces, ahí hay una cosa bastante bonito. Termino diciendo, todo esto nos debe llevar, todo lo que ha pasado hoy, lo reitero y no dejaré de reiterarlo, nos debe llevar a potenciar nuestras capacidades críticas para dar cuenta de los retos que nos pone nuestra propia sexualidad en relación con el mundo y con nosotros mismos. ¿Cuáles son esas capacidades para actuar frente a nosotros mismos y el mundo de manera responsable y, repito, de manera sana? Y ese concepto de sano es un concepto que ha de construirse no únicamente de manera personal, sino social. ¿Qué es lo que esta sociedad permite o ve como horizonte de humanización? ¿Qué considera sano? Uno no puede comer clavos, por ejemplo. Uno no puede beber veneno. ¿Será que en la sexualidad sí se pueden comer clavos y tomar veneno y simplemente salir indemne de ella? Yo no lo creo. Profe Didier, muchas gracias. Y en esta misma sintonía quisiera pues extenderle la siguiente pregunta a los demás profes, a la profe Claudia, a la profe Nora, también al profe Fernando, que tiene bastante experiencia también en estas narrativas, para tratar de vincular un poco como la trama, el argumento, como ese nodo ético que se presenta tanto en la serie como en la película, que a mi parecer son bastante profundos y bastante interesantes para discutir. ¿Qué pasa con estas nuevas prácticas de la vivencia de la sexualidad a través de las diferentes tecnologías y su relación con asuntos como la autonomía y la autoestima? ¿Será que se fortalecen o estas empiezan a peligrar, a flaquear? ¿Cómo lo ven, profes, con respecto a estas series de referencia? Bueno, yo quisiera mencionar algunas cositas con relación, digamos, a la serie que me parecen muy potentes, la serie de Black Mirror y la película de Her, porque de alguna manera nos ayudan también a comprender que la sexualidad trasciende el asunto biológico, ¿cierto? El profe lo mencionaba, ahora lo mencionábamos, trasciende el instinto, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con esos rasgos singulares y particulares que de alguna manera cada persona puede experimentar, puede elaborar, puede desarrollar. Es muy interesante porque las dos series, los dos films nos hablan de una autorización, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Black Mirror, nos habla de una autorización que tienen estos dos personajes precisamente a través de un videojuego, de una simulación, a experimentar goce, a experimentar placer con otro juego. Entonces ellos, con otra persona, con otro personaje, digámoslo con otro avatar, ellos de alguna manera se meten en este juego, empiezan a simular y se les generan, digamos, muchas preguntas con relación a su cuerpo, a las maneras particulares de gozar, y ellos construyen una identidad virtual. Es muy interesante y a mí me llama mucho la atención este asunto porque ellos se crean una identidad virtual que no necesariamente corresponde con la identidad que ellos tienen, digamos, en su cotidianidad, en su realidad. Entonces eso de alguna manera los lleva a experimentar desde otro lugar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del chico que experimenta como en el cuerpo de una mujer. Entonces, de alguna manera, y muy en relación, digamos, con el propósito del conversatorio de hoy, ¿no? Pensar en esa sexualidad en línea con sentido, desde lo consentido, ¿cierto? También muy en la lógica de la ética, lo que nosotros nos autorizamos a hacer,
lo que nos autorizamos ser, a sentir. Entonces, digamos, este film de Black Mirror, de alguna manera da cuenta de que las redes también nos permiten a nosotros experimentar otra, digamos, incluso otro género, otra edad. Podemos entrar a las redes y experimentar otra identidad, ¿no? Podemos elegir la profesión que queramos ahí en las redes, elegir la condición, ¿no? Entonces, de alguna manera también son como las posibilidades virtuales frente a la vivencia de la sexualidad también que nos permite las tecnologías. En algún momento, pues por supuesto estaremos ampliando el asunto de pensar cuáles son los efectos, cuáles son los riesgos, las consecuencias. Hoy muy centrados también como en esa potencia, ¿no? De que, digamos, en la realidad y en la cotidianidad, las personas generalmente tienen sus fantasías sexuales muy relacionadas con esas formas que las vinculan con su deseo y con su goce, pero hay un límite, ¿no? Ahora lo hablábamos también desde el derecho, desde los deberes, hay unos límites. Uno podría ver que a través de las redes esos límites pareciera ser que se caen, ¿no? Y que las personas pueden experimentar una sexualidad más allá de los límites, que también sería otro elemento, digamos, como para pensar. Entonces aparecen preguntas, digamos, desde Striking Vipers, desde Black Mirror, muy en la lógica de qué es el cuerpo, ¿cierto? Con qué se goza, qué son los límites, para qué son los límites, qué es la realidad, qué es la fantasía. Me parece que son preguntas que de alguna manera nos conducen también, digamos, como a otras reflexiones, ¿no? Y que la serie en sí es muy provocadora también. Es muy interesante, a mí me parece muy interesante el asunto de que son dos hombres mayores los que experimentan a través de este juego de simulación y ellos tienen este intercambio a través de esos cuerpos y se les genera la pregunta, uno podría decir que son hombres mayores de 40 y todavía se les genera la pregunta por ¿será que somos gays? Es decir, es una pregunta que no cesa, ¿cierto? Y que en cualquier momento puede aparecer. Y es también muy interesante que digamos, los referentes que tienen para responderse a esta pregunta son elementos dicotómicos, ¿cierto? Entonces, si no soy heterosexual, entonces ¿será que soy homosexual? ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí se muestra en la serie que es como con lo que cuentan para responderse a la pregunta y que es un asunto también que los moviliza, que les genera angustia, que les genera, digamos, diversas situaciones. Entonces también muy en la lógica de la ética, esa reflexión, ¿no? Por lo que hacemos, por lo que nos pasa, por lo que nos acontece, cómo respondemos frente a eso que nos acontece. Por ejemplo, el asunto de pareja, ¿no? Que también es una pregunta ética que entra en el escenario de este capítulo, ¿cierto? Y ahí yo pensaría y me detendría en esto, ¿no? La ética es ese asunto, ese elemento que permite que yo no me haga daño ni le haga daño a los otros y tampoco permite que me hagan daño a mí. Entonces ese capítulo de alguna manera también aborda ese asunto ético en el cual él no quiere hacerle daño a su pareja, ¿cierto? Por asuntos de pronto de infidelidad y llegan, digamos, a un conversatorio y a unos acuerdos. Entonces me parece que el capítulo, digamos, tiene mucha potencia, lo mismo que Her, ¿cierto? Digamos, en la lógica de poderse pensar frente a ese software que lo enamora y preguntas frente a qué es lo que entonces se enamora, qué es lo que genera esos vínculos, ¿cierto? Digamos, más allá también de un encuentro atravesado por la pantalla. Profe Claudia, ¿te ibas a decir algo con relación a esto? Es que me emocionan estos temas demasiado y se nos acabó el tiempo y qué triste, porque yo le contaba a los profes y quería contarle a todos que yo me sentía muy emocionada. La profe Nora nos sugirió esas películas, esas series y yo no era tan buena televidente y cuando las vi tuve un aprendizaje impresionante por algo muy bonito que ella está trayendo a colación donde decía, miren lo que es la sexualidad consentida, o sea, es decir, dos personas mayores que tienen toda esa dificultad para aceptar qué es lo que nos está pasando realmente, somos gay, no somos gay, pero es que estamos en una situación y cómo con la esposa llegaban a acuerdos, es decir, el respeto de mis derechos, de lo que puedo hacer, de lo que puedo incluso comprender y liga con muchas de las cosas que aquí hemos venido hablando. Es que las chicas preguntan, bueno, y a nivel emocional, ¿cómo hacemos cuando tenemos una determinada educación, una determinada, digamos, tendencia que la familia, la sociedad nos ha dicho, lo normal es lo heterosexual, la niña crece, es muy pudorosa, se casa, tiene hijos, ¿cierto? Y entonces todos creemos, y fuera de eso creemos que nos va a llegar el príncipe azul, y cuando
ayúdame. Y cuando determinamos, qué pena, pero los perros están participando. Y cuando vamos a verificar, realmente eso no es verdad. Cuando llegamos a nuestras decisiones desde lo ético, desde lo moral, desde los derechos que tenemos, vemos que la situación puede ser sumamente compleja, incluso hasta muy, muy, muy lejos en edad, para entender realmente lo que nos está pasando. Es decir, todo tiene que ser en un análisis personal. Yo voy a cerrar solo contándoles algo que me parece muy bonito y traer muy a colación porque sé que podríamos quedarnos todo el día. Yo he trabajado mucho como abogada penalista en el sistema penitenciario y carcelario, hablando un poco también del instinto y de las posibilidades y de las de no. Sabemos, y creo que todos estamos ilustrados, que a estas personas en la comida, incluso porque sabemos que están separados hombres de mujeres y demás, eso trae muchas consecuencias a muchos niveles, desde lo psicológico, desde lo emocional, tanto mujeres como hombres, porque hay separaciones, hay regulaciones para todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la visita conyugal. Entonces, hubo dos situaciones bien interesantes. Uno de los internos un día nunca se permitía comer, y eso fue una situación bien difícil a nivel de derechos humanos de lo que daban en el establecimiento, porque él decía, aquí nos echan alguna sustancia, que esto genera ciertas inconvenientes en el organismo y yo no las necesito. Y en una conversación muy personal le dije yo, ¿por qué tú no las necesitas? Y sabíamos ambos que estábamos hablando era de algo como el Camfor, una sustancia que les echan para reprimir ese instinto sexual. Y entonces él dijo, es que la diferencia, me contestó él, entre los humanos y los animales es el control del instinto. Y yo soy humano, lo tengo yo. Excelente. O sea, súper bonito. Y hubo una decisión muy hermosa también de fondo que tomaron también en un establecimiento en condiciones muy complejas, donde las personas que eran hombres, pero que eran homosexuales, es decir, eran, ustedes me ayudan, trans, eran mujeres. Sí, transgéneros. Pero, exacto, transgénero, ok. Pero eran mujeres, eso, que tenían pene. Entonces, resulta que a este nivel, donde había que llevarlos a un establecimiento de hombres. Entonces dijeron, ay no, entonces vamos a tener a estos seres, que no sabían si eran hombres porque eran físicamente eran mujeres y eran incluso hermosísimas, y tenemos una cantidad de hombres encerrados. Estoy hablando de un establecimiento, por ejemplo, como Bellavista, que tiene 7 u 8 mil personas al interior. Las tenemos que poner en otro lado, y ellas dijeron, no, nosotros estamos normal en cualquier pabellón porque nosotros somos hombres, porque tenemos pene y tenemos una cédula que dice que me llamo Pedro, y entonces yo voy a estar allá, porque si no sería una discriminación. Entonces resulta que se colocaba en escena la posibilidad de todos esos otros hombres y preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos? Es que para nosotros es una mujer y nosotros vivimos acá con el instinto a flor de piel, por decirlo de alguna manera, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en una tensión de derechos les decíamos, decidan, o sea, no podemos discriminarlos, pero usted controla su instinto. Y estas personas convivieron bajo el mayor, hasta que yo tuve posibilidad de vivirlo, bajo el mayor respeto que pudo haber. Es decir, estaban allá y habían control de instintos. Muchas gracias, profesor. Profe Claudia, muchas gracias. Profe Nora, no quiero cerrar el espacio sin que las profesoras Isabel y Claudia nos acompañen, nos orienten. Dentro del conversatorio tenemos una sección que denominamos proyecciones, ¿cierto? Así como el de las integraciones, uno de proyecciones. Quisiera darle la palabra a la profe Isabel de Bienestar Universitario, y me gustaría que ella nos hablara, nos orientara un poco sobre la ruta de atención para violencias basadas en género y violencias sexuales. Esto también conectado con lo que estaban mencionando las profes Nora y la profe Claudia. Está bien, digamos que hoy estamos hablando desde lo positivo, hoy estamos hablando desde el derecho, ¿sí? Pero obviamente cuando estamos tocando este tema, que es tan susceptible, los límites con respecto a los efectos y a los efectos negativos puede que nos hagan esperar.
Entonces, me gustaría que la profe Isabel nos hablara un poco de esta ruta, les contara a los asistentes de esas propuestas que hay desde Bienestar para, digamos, saber qué hacer en determinados momentos en relación con estos temas. Profe Isabel. Gracias, Juan. Bueno, yo me siento supremamente feliz de tener este espacio. Creo que ha sido una articulación muy, muy, muy importante para tratar temas que, como ya hemos podido ver, tienen muchas perspectivas, se pueden trabajar desde muchos campos del saber. Y pues digamos que yo soy psicóloga y también tendría algunos otros elementos que aportar, que me parece también muy interesante poder hablar de esa diferencia que puede existir entre el instinto y la pulsión, por ejemplo, que lo plantea el psicoanálisis, que ya en otros momentos creo que vamos a poder también hablar o intervenir desde este lugar. Cuando la abogada hablaba y planteaba, digamos, todo este terreno de las situaciones que experimentan hombres y mujeres en el contexto de las violencias basadas en género y sexuales, la universidad empezó a escuchar ese fenómeno con mucha más voluntad hace más o menos 2 años. Y se creó un comité, una especie de comité interdisciplinario para trabajar sobre este tema. Hoy solo les voy a contar algunos elementos de la ruta para que las personas que están escuchando pues tengan también esa información y que además la van a encontrar en el micrositio de Bienestar, en el portal. Además de las estrategias de prevención, de sensibilización, la ruta de atención se ha ido configurando como una herramienta para tener atención inmediata. Esta es una ruta que es un infograma, obviamente pues, si se requiere más información de cada uno de los espacios, la podemos ofrecer en su momento, pero también invitarles a que la busquen en el micrositio de Bienestar y exploren el repositorio, bueno, toda la información que hemos ido construyendo y que obviamente este espacio y estas reflexiones pues harán parte también de lo que podemos ubicar en el repositorio para que lo puedan buscar cuando quieran. Esta es una ruta de atención para hombres y mujeres, para identidades diversas, para cualquier persona de la comunidad universitaria que haya experimentado una situación asociada a la violencia basada en género, pero también quiero decirles que con el lanzamiento de la línea violeta el día de ayer, en el marco del 25 de noviembre, vamos a tener la posibilidad también de que si has experimentado otro tipo de violencia psicológica, intrafamiliar, virtual o a través de redes, también vamos a ofrecer toda la orientación. Esta ruta tiene el ingreso por el correo que es atencionvgs@udea.edu.co. A través de ese correo se ofrece la orientación, se accede a las citas y ahí se activa lo que a continuación ustedes pueden ver. En la universidad tenemos, a través de las articulaciones que hemos venido haciendo, Diana Ninco está presente también en este espacio, que es la coordinadora de la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles. Con esta unidad remitimos a las personas que han experimentado lo que ya les hablé en términos de violencias basadas en género y sexuales y cuando el posible ofensor es un estudiante. También a la Unidad de Asuntos Disciplinarios, que la coordina el doctor Deiser, y allí remitimos los casos en los que el posible ofensor es un docente o administrativo. Estas remisiones no se hacen de manera caprichosa ni obligatoria. Siempre hay un consentimiento que se firma y cuando estamos en virtualidad se hace a través del correo. La información que le llega a la unidad académica es en virtud también de que la unidad tenga conocimiento, pero también hay un consentimiento, ¿cierto?, de que se haga el traslado. ¿Por qué? Porque en el contexto de la sexualidad muchas situaciones pueden pasar y hay un nivel de afectación subjetivo muy fuerte y también un nivel de afectación en relación con la permanencia en la universidad. Entonces, la idea de hacer esa remisión también a la unidad
es para fortalecer los lazos de las personas que han experimentado una situación como estas, que no renuncien a la ilusión de estar en la universidad. Por eso incluso este espacio es absolutamente importante, no solamente para reconocer a nivel conceptual y eso cómo impacta en nuestra vida, sino también que en el caso de que haya una vulneración de derechos, pues entonces la universidad está muy atenta. Directamente las personas de la comunidad, ustedes y yo, y las y los estudiantes, pueden pasar directamente a las unidades de asuntos disciplinarios. Si ocurren los hechos fuera de la universidad, es decir, no estamos en el desarrollo de la misión, no hay clase, no estamos en una práctica, es decir, no hay un acto propio del desarrollo de la misión, también les ofrecemos la orientación a las personas, porque consideramos que hay situaciones en las que los seres se bloquean, ¿cierto? Hay una suerte de incertidumbre, de mucho miedo, y hemos identificado que la universidad, a través de esos canales, hay confianza, ¿cierto?, para nombrar los hechos. Entonces también hacemos la activación a las rutas del área metropolitana y del departamento, que actualmente ya tenemos la línea 123 para Medellín y para el departamento, lo cual nos permite hacer una atención inmediata para las personas de las regiones. Y pues claramente en esta ruta el tema del acceso carnal violento es una urgencia, es decir, poderle decir a las personas, mire, si algo le pasa, ojalá no, si algo te llegase a pasar, directamente con una unidad de urgencias o un sistema de salud. Y ya enseguida, digamos, en algunas ocasiones, no en todas, pues llegan a la orientación posterior con nosotras. Somos un equipo de trabajo que ha ido creciendo. Las dudas que tengan o si ustedes quisieran multiplicar esta información, por favor háganlo. Aquí no está todavía registrada la línea apenas nos la entregaron, el número, y bueno, hicimos el lanzamiento ayer, pero también para que tengan en su previsto que en el portal pueden encontrar toda la información por si la requerimos. La línea Violeta Te Orienta es una línea 7 días, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Entonces nos va a favorecer que situaciones que se ocurran en el contexto de la 1 de la mañana, de la noche o en otros momentos, fin de semana, podamos ofrecer una orientación inmediata. Por efectos del tiempo y porque sé que este es un espacio que tiene un límite, yo dejo hasta ahí. Si hay preguntas, se quieren dirigir a nosotras, pueden hacerlo a través de Juan, o las personas que están participando pueden escribir al correo. Profe, muchas gracias. Igual pues maravillada con este encuentro como todos y en las reacciones que hay en el chat para los dos siguientes. Ahí el profe nos va a precisar cuándo van a hacer, pero invitarlos, ¿cierto?, a que hagan uso de estos servicios que ofrece la universidad. No necesariamente esto implica una consecuencia, pero es qué bonita expresión que allí quieres hablar con alguien. Ojalá fuera que sí. No necesariamente va a tener esa consecuencia de un proceso disciplinario, pero por lo menos ese primer acercamiento de que ustedes puedan contar qué les está pasando, qué les ha ocurrido, es muy bueno que lo puedan hacer. Ojalá nos puedan, pues les podamos hacer ese acompañamiento desde Bienestar y desde la unidad también. Nosotros estamos dispuestos nos escriben, nos llaman, ahí está la línea telefónica, hay que hacer como esa precisión. Y estamos también dispuestos a contarles qué implicaciones pues tiene el proceso, cómo se realiza, para que tengan como un conocimiento de todo lo que pasa ya en esta instancia. Y bueno, nos vemos en el otro encuentro, que yo creo que todos estamos muy ansiosos porque pronto se dé. Muchas gracias. Profe Diana, muchas gracias. Profe Isabel, muchas gracias por las palabras, por las orientaciones. Este es un espacio de conversación bastante diverso, ¿sí? Y la idea es mantenernos en esa tensión ética, ¿sí? De tomar como centro de discusión la sexualidad, pero no de una manera irresponsable ni arbitraria, sino desde una manera informada, seria y digamos preparada. Entonces, profes, a todos yo quiero darles como un agradecimiento muy fuerte por este espacio, por acompañarnos en esta conversación, y obviamente a los asistentes por aguantarse hasta el final, por haber participado en el chat de forma tan
tan fluida y tan pertinente. Queremos dejarles un abrebocas para el próximo encuentro. Reitero, el próximo encuentro es el 10 de diciembre a las 10 de la mañana y el tercer encuentro es el 16 de diciembre a las 4 de la tarde. La idea es que el próximo miércoles, el 10 de diciembre, yo pueda también socializarles ese espacio que se llama Relato Porno, pero que más allá de lo que nos dicen los términos, nos va a mostrar un horizonte para formarnos y para seguir reflexionando. Queremos dejarlos con un abrebocas de Valentina, que es un personaje de ficción que nos va a ayudar a pensar como las tensiones y las posibilidades de la vivencia de la sexualidad en tiempos de internet y vértigo tecnológico. Entonces, una vez termine el podcast, finalizaríamos el conversatorio. De nuevo, muchas gracias, profes. Muchas gracias a todos los asistentes. Un abrazo. Dale, John. Valentina, esa está más confundida sobre lo de las nudes. La pobre no sabe si enviarle fotos a un man. Yo la verdad la entiendo. En estos días conversando con ella vimos que eso de tener imágenes en pelota no es nuevo. Desnudos ha habido toda la vida. Recuerden todas las pinturas de mujeres desnudas que hay. La cosa es que casi siempre eran los manes los que nos pintaban. Incluso ahora con toda la propaganda y la pornografía, también son los hombres los que nos toman fotos y nos filman. Por ejemplo, esa película La vida de Adele, ¿se acuerdan? Que era como medio feminista y tenía escenas lésbicas, la de la pelada de pelo azul, esa, infierno. Yo la verdad creo que es hasta bueno que uno pueda mostrar su propio cuerpo desde la visión de uno. Si uno se siente bien con su cuerpo, ¿por qué no mostrarlo? Esa es una posibilidad que las mujeres antes no tuvieron y nosotras sí. Finalmente el cuerpo es de uno y es chévere que si ella quiere mostrarlo pueda hacerlo. Hasta hemos estado consultando perfiles de algunas fotógrafas que miran el cuerpo desde su posición de mujer. Para alguna cosa tiene que servir estudiar audiovisual en la universidad, además de subir fotos a Instagram. Las fotos de estas mujeres son diferentes a las que uno está acostumbrado a ver por ahí, y eso está bien. Se nota que conocen su cuerpo y no lo miran a uno como lo mira un man cualquiera. Aceptar el propio cuerpo y mostrarlo es una posición defendible. Igual es chévere sentirse sexy con el propio cuerpo, ¿no? Ahí está llamando Valentina. Luego les cuento cómo le acaba de ir a ella con eso de las nudes, o le digo a ella que les cuente directamente. Sextorsión, grooming, victimización, discriminación, procesos penales, violencia, ansiedad social, violencia de intimidad, género, delito, redes sociales, discriminación, cyberbullying, extorsión sexual, ansiedad social, cyberbullying, redes socialidad, ciberbullying. Relato Porno, un proyecto de UDE Educación Virtual. Muchas gracias a todos por su asistencia. Profes, de nuevo, muchas gracias. Nos vemos el 10 de diciembre. Un abrazo para todos y feliz día. Que estén muy bien.